Muy buenos días con todos. Qué gusto volverlos a ver hoy. Ojalá se vayan integrando más personas conforme avancemos en la clase del día de hoy. Hoy día nos corresponde avanzar con temas del contenido de la materia, así es que vamos a arrancar de buen modo con la revisión del aula virtual. Entonces, quería comentarles que ya está actualizada el aula virtual. Hemos cerrado entonces el capítulo 2, el capítulo de calidad del producto de software, en donde básicamente nos concentramos en estudiar a través del libro de texto la norma que tiene que ver con la calidad del producto como tal, que es la norma 25.010. Sí, entonces lo que nos faltaba revisar de este capítulo antes de cerrar es, me parece que no abrimos con ustedes el link del laboratorio AQC. Entonces lo voy a abrir ahorita para revisarlo juntos. Este es un laboratorio en España que nació como una spin-off de una universidad que se llama la Universidad de La Mancha. Entonces, en principio era un laboratorio asociado a esta universidad, pero actualmente es una organización independiente que se dedica exclusivamente al tema de evaluaciones de productos de calidad en cuanto a la calidad, ¿no? Evaluaciones de productos de software en cuanto a la calidad. Entonces, como ustedes pueden ver, acá arriba pues hay la información sobre calidad de software como tal, cómo realizar una evaluación y una certificación de la mantenibilidad, cómo obtener la evaluación y certificación de la funcionalidad, cómo llevar adelante tu departamento de calidad de software y cómo debe ser los procesos de software para que estos sean considerados de calidad. Entonces, aparte de trabajar en calidad de software, también esta empresa trabaja en calidad de datos, porque es súper importante que la información que sirve como insumo para los productos de software también sea de calidad. Y obviamente realiza valoraciones de productos de software, ¿no? Entonces vamos a abrir la parte de evaluación de adecuación funcional, por ejemplo, que es una de las evaluaciones que nosotros vamos a realizar para los productos que vamos primero a construir. Entonces aquí nos explica cómo AcuCelab entra dentro del esquema de evaluación y certificación de funcionalidad utilizando justamente la norma ISO IEC 25000, que es la que nosotros estudiamos en este capítulo, ¿no? Entonces, la certificación de funcionalidad se denomina oficialmente adecuación funcional en ISO IEC 25000 y básicamente implica que cualquier empresa que desarrolle software puede acreditar sus productos para indicar que cumple con todos los requisitos necesarios de acuerdo a los clientes. Entonces, la idea es que tú construyes tu producto de software y luego lo sometes a una evaluación de adecuación funcional o conformidad con la ISO 25000 en el laboratorio QCLab y si es que pasas esa evaluación, entonces podrá ser certificado tu producto y tus clientes podrán estar seguros de que el producto cumple con la funcionalidad que ellos necesitan, ¿no? Entonces, eso es una garantía, como dice aquí, de que los productos que se adquieren son completos y correctos funcionalmente. Entonces, el producto que ustedes van a construir como parte del proyecto, al final de este semestre será sometido a una evaluación de adecuación funcional para ver que esté completa la funcionalidad ofrecida y que además esté correcta. Esa es básicamente la idea. Entonces, ¿cómo se hace una evaluación de la parte funcional de un producto? Pues primero con estos insumos. Se necesita la especificación de requisitos funcionales, que es la que ustedes recibieron el día de ayer y la pueden descargar del aula, ¿no? Estos 13 puntos de especificación funcional, que es la base de lo que el cliente pide por el producto. Luego, el plan de las pruebas funcionales y el registro de resultados de ejecución. Entonces, David les va a proporcionar a ustedes las plantillas necesarias para que ustedes vayan generando lo que va a ser los planes de pruebas y luego cuando ejecuten las pruebas para que ustedes vayan registrando los resultados de esas pruebas en cuanto a funcionalidad.
Como dijimos en el proyecto vamos a considerar dos requisitos obligatorios, dos criterios de calidad, perdón, obligatorios, la funcionalidad y la seguridad. Entonces, el plan de pruebas debería incluir tanto las pruebas funcionales como las pruebas de seguridad y luego los resultados respectivos, ¿no? Y también se requiere entregarle a la QCLAB el código fuente del producto y el acceso al producto en ejecución. Entonces, todos estos elementos ustedes entregarán al final del proyecto para que pueda realizarse esta evaluación del nivel de funcionalidad o de cumplimiento funcionalidad del producto. Ahora, ¿por qué es importante evaluar la funcionalidad? Pues los siguientes beneficios. Primero, asegurar que se cumple con las necesidades de los clientes. Entonces, partiendo de la premisa de que el documento de especificación funcional refleja las necesidades de los clientes, si AcuSelab certifica que el producto cumple con esa especificación, entonces estaría asegurado el cumplimiento de estas necesidades. Segundo, la reducción de fallos deberíamos traducirle aquí en el tiempo durante la etapa de producción. ¿Sí? Que el producto falle menos o no falle si es posible durante producción. Aquí está obviamente con el español estilo España, entonces por eso habla de explotación, pero se refiere a la fase de producción. Mejora de la confianza y satisfacción de tus clientes actuales y potenciales. Cuando tú presentas el producto certificado versus una empresa colega que presenta un producto similar no certificado, siempre va a haber mayor confianza de los clientes de comprarte a ti que comprarle al que no tiene certificado su producto. Y bueno, finalmente se obtiene una certificación de calidad del producto que la emite en este caso AENOR, que es la Asociación Española de Normalización. Y bueno, aquí están nuevamente los criterios, los subcriterios de la adecuación funcional. El producto debe ser completo en su funcionalidad, esa funcionalidad debe estar completa y además la pertinencia funcional, que es, como dice aquí, la capacidad del sistema para llevar a cabo únicamente las funciones necesarias, no más de lo que es necesario. Entonces es importante este criterio porque implica que no debemos y de hecho disminuye la calidad del producto si incluimos cosas que el cliente no necesita. Entonces, eso es súper importante porque sobre todo en nuestro medio pensamos que más es mejor. Y en realidad lo que es mejor, lo que es preferible es el alcance justo, ni más ni menos. De eso un poco se trata la adecuación funcional. Entonces, ahí les queda a ustedes este enlace para esta empresa, de tal manera que pues si algún momento ustedes quieren hacer un emprendimiento, quieren reunirse entre algunos de ustedes y crear alguna organización de profesional, alguna empresa que trabaje en temas de calidad, AcuSelab es como un ejemplo de lo que se podría hacer, ¿no? Y aquí hay noticias, igual que vimos en el portal de la 25,000, pues se publican las novedades que han habido con respecto al trabajo de AcuSelab y a la aplicación de la norma 25,000. Entonces, fíjate que, por ejemplo, aquí se está hablando de la certificación de la calidad del producto de software mediante la 25,010, también mediante la 33,000 y la 12,207, que es una norma que vamos a estudiar el día de hoy. La 33,000, como les comentaba, es la norma, se llama SPICY, y es la norma europea que se corresponde con el CMMI, que es la norma que nosotros vamos a estudiar en este curso. Y entonces, bueno, con eso entonces vamos cerrando este capítulo 2. Les queda a ustedes aquí la información que se actualiza regularmente con respecto al trabajo de este laboratorio de calidad. Por ejemplo, aquí está una certificación, creo que es la misma que vimos la otra vez, de esta clínica de España, que ha obtenido la certificación de adecuación funcional tras haber recibido la evaluación positiva de la AcuSelab y luego quien emite el certificado es AENOR. Entonces, AcuSelab es el laboratorio técnico que emite el informe positivo y AENOR es la organización certificadora que tiene la capacidad de emitir estos certificados a las empresas cuyos productos cumplan, ¿no? Entonces, eso es calidad del producto, nuestro capítulo 2. Ahora vamos a empezar entonces el estudio del capítulo 3, que es la calidad del proceso.
Y es súper importante este estudio teórico porque es lo que en la práctica vamos a querer experienciar durante el desarrollo del proyecto en este primer sprint. Nos vamos a concentrar en actividades de aseguramiento de calidad del proceso para que esas actividades nos apalanquen a lograr el producto de mejor calidad posible. Entonces, hablando de calidad del proceso, lo que se tiene son lo que se llaman los modelos de madurez y capacidad de los procesos de software. Mientras más madura es una organización, menos errores cometen las personas y menos defectos se insertan en los productos de software. Por lo tanto, los productos de software son de mejor calidad. Esa es un poco la premisa de este capítulo 3 que trata de la calidad del proceso. Entonces, así como los productos pueden recibir un certificado de calidad, las organizaciones también pueden recibir un certificado de calidad. Por ejemplo, el CMMI otorga certificados de calidad a las organizaciones que pasan su evaluación. Y así existen otro tipo de certificaciones parecidas que pueden ser recibidas a nivel organizacional. El segundo bimestre vamos a ver también certificaciones que puedes recibir a nivel individual o personal. Sí, pero por ahora en este capítulo vamos a pensarnos como empresa o como equipo de trabajo, cada uno de los 4 equipos de ustedes. Bueno, he subido aquí ya las grabaciones de ayer, lo he tenido que hacer en 2 partes. En la parte A está todo lo que tiene que ver con la explicación de las 13 especificaciones funcionales del producto para el proyecto. Y en la parte B, que está todavía renderizando en YouTube, está todo lo que vimos de las diapositivas de la teoría de las historias de usuario, de los sprints y todo eso. Entonces, los recursos para esta parte, las diapositivas que vamos a revisar hoy, dos normas que vamos a revisar hoy, que es la ISO 9001 y su hija, la ISO 9000-3. Aquí tengo que publicarles además un par de normas adicionales de las que vamos a hablar, que es la norma 730 para aseguramiento de calidad, la norma 12207 para ciclos de vida de software y la más importante para nosotros en el proyecto, la norma 29110, que es la que nos va a regir el ciclo de vida de desarrollo cuando el equipo es pequeño. ¿Sí? Entonces, todas esas se las voy a subir aquí después de la clase para que ustedes las puedan descargar. Estos son los diapositivos que vimos ayer y finalmente lo que les había pasado ayer por WhatsApp, le he colocado acá también la lista de reproducción de los mini tutoriales de Jira. No se olviden que la especificación es que cada uno de ustedes debe ver los videos completos independientemente de que seas PO o no, porque obviamente el Product Owner se va a encargar de algunas de estas actividades en la práctica, pero es importante que tú sepas cómo trabajar la funcionalidad de Jira desde el inicio, ¿no? Y un poco para asegurarnos que todos han pasado por la revisión de los mini tutoriales, pues es importante dejar un comentario con tu nombre, el nombre de tu equipo, el nombre de tu curso. Voy a abrir esto para ver cómo vamos en comentarios. Entonces, acá está la lista de reproducción Jira que nos ha preparado David. Tomen en cuenta que David, pues, está también invirtiendo su tiempo, ¿no? Para poder proveernos estos recursos. Entonces, vale la pena aprovecharlos. Aquí tienen ustedes tutoriales muy cortitos, menos de 3 minutos todos ellos, algunos menos de 1 minuto, para crear tu cuenta, pero con el correo EPN. Es importante hacerlo con el correo institucional para crear un proyecto desde cero en Jira, para agregar gente a tu proyecto, para crear las historias de usuario, que es lo que necesitamos en esta semana, tenerlas en Jira. Y luego, esto que es importantísimo para todos ustedes, instalar la herramienta de tracking dentro de Jira, que nos va a permitir ir llevando registro de cuánto tiempo vas invirtiendo, cuánto esfuerzo vas invirtiendo o dando en el proyecto. Esto es un trabajo individual. Cada vez que trabajes en el proyecto, en cualquier actividad del proyecto, tienes que encender el cronómetro y cada vez que dejes de hacer ese trabajo, apagarlo, para que de esa manera se quede registrado cuánto tiempo invertiste y en qué actividad. Esto para fines de gestión, ¿no? Entonces acá está el tutorial de las historias de usuario en Jira como tal y lo último que hay que hacer esta semana, que es crear el sprint.
Entonces, una vez que esté listo el sprint, arrancaremos a partir del próximo lunes el desarrollo del primer sprint. Entonces, van a tener ustedes la posibilidad de revisar el tablero sprint en Jira y la herramienta de time tracking, ¿no? Entonces, todos estos elementos están aquí. Voy a abrir uno al azar para ver si alguien ya ha comentado. Bueno, esa es la voz del David. No sé si estaba compartido sonido, pero yo sí lo escuché. Y bueno, aquí tenemos ya a David Moreno y Edison Almeida que ya han cumplido con la tarea, ¿no? No sé si son de este curso o del otro, pero bueno, la idea es que todos aprovechen, revisen estos pequeños tutoriales, sobre todo ya se instalen Jira en sus ambientes y lo empiecen a trabajar si es que no lo han trabajado antes, ¿no? Es un ambiente bastante funcional para lo que nosotros queremos hacer, que es gestión de proyecto de una manera ágil. Entonces, bueno, eso con los recursos que tenemos. Finalmente, les he colocado ya, les he abierto ya la opción para descargarse la plantilla para el informe del proyecto individual. Recuerden que desde el inicio del bimestre nos planteamos una acción concreta y quedamos todos en ir registrando mediciones con respecto al avance de esa acción de mejora. Entonces, para fines de este mes ya tenemos que entregar ese informe y por lo tanto les he subido ya aquí la plantilla para que ustedes puedan simplemente rellenar ahí. La plantilla básicamente te pide que detalles que hiciste en la parte de planificación, en la parte de, es como sigue el ciclo PDCA, la P es la parte de la planificación, la D es la parte de ejecución, la C es la parte de chequeo o mediciones y la A es la parte de acciones de mejora. O sea, ¿qué aprendiste de esta experiencia, de esta iteración de mejora en tu vida personal, ¿no? Entonces, acá está también ya la tarea con las especificaciones y la entrega está acorde al sílabo. Veamos acá la fecha para el 27 de julio. Es decir, todavía tienen ustedes todo este mes para seguir recabando información si es que tal vez ha habido descuido o intermitencia en la ejecución de tu acción. Este es un buen momento para retomarla, para revisar tus registros y para complementar esos registros con la información de este mes de tal manera que tú puedas llenar tu informe. Entonces, hasta ahí lo que tenemos en el aula virtual. Voy a dejar de compartir un ratito para ver si ya estamos más, que bueno, verles ya casi a la mayoría, y para tomar una lista. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí, me gustaría que me regalen un ok, un like, o si tienen preguntas, pues ahorita la pueden hacer. Gracias, Alejandro. Gracias, César, Janita, Mahatma, Andrés, Anderson. Me falta solamente Edison, pero voy a aprovechar para tomar la asistencia de hoy. Chévere, entonces, sin más, vamos entonces a compartir ahora las diapositivas. No las vamos a ver todas el día de hoy. Como les decía, este capítulo, a pesar de que no lo vamos a ver todo el capítulo del texto, sí es extenso en relación a la cantidad de normas que tenemos que trabajar. Entonces vamos a ir despacio. Hoy día vamos a ver una primera parte y la próxima semana pues continuaremos. También, como yo les había dicho, bueno, no sé si ya les dije, pero como tenemos que hacer 2 laboratorios durante este mes, de aquí en adelante, los próximos viernes nos vamos a dedicar al laboratorio. Entonces, avísenles a sus compañeros que el próximo viernes y el siguiente viernes, de hoy en 8 y de hoy en 15, tendremos los laboratorios 1 y 2 de la materia. Vamos a empezar con el laboratorio de calidad de código con la herramienta SonarQube. Y la idea es para que ustedes ganen tiempo durante la misma clase, mientras vamos siguiendo la práctica de laboratorio, ya puedan ustedes ir haciendo las capturas para su informe, porque el informe es individual. Entonces, la idea sería que ustedes me puedan ir siguiendo en sus ambientes locales
conforme yo voy mostrando el laboratorio, vayan tomando ya sus capturas y de esa manera sea más rápido la producción del informe que ustedes van a hacer. Cada laboratorio tiene al final una propuesta de un ejercicio, que ese sí lo tienes que hacer después del laboratorio, nuevamente utilizando la herramienta que hayamos aprendido. Esa es un poco la mecánica con el que trabaja. De igual manera, yo les voy a proveer una plantilla de informe en Word para que sobre esa plantilla ustedes simplemente vayan rellenando las distintas secciones del laboratorio. Entonces, entramos en esa dinámica en los días viernes y los días jueves vamos a seguir avanzando con la parte de teoría. Entonces, eso es más o menos la idea. Tenemos que ver algunas cosas adicionales para que ustedes puedan avanzar en el proyecto y también ir cerrando los temas que hemos visto hasta ahora. Entonces, para el examen de este bimestre vamos a llegar hasta este capítulo 4 del texto del aporte y obviamente el avance del proyecto. Entonces, bueno, acá están los objetivos. He borrado, digámoslo así, les he puesto les he encerrado aquellos objetivos que no son parte de nuestra materia. Por eso les decía, no vamos a cubrir todo el libro en el caso del capítulo 4, solamente una parte de este capítulo. Entonces, al final del estudio deberíamos nosotros, en primer lugar, como dice acá, entender la evolución y la importancia que tienen los estándares de ingeniería de software para alguien que se especializa en SQA, que es las siglas de Software Quality Assurance o aseguramiento de calidad de software. Entonces, todas las personas que trabajamos en el área de calidad tenemos que necesariamente considerar o utilizar o aprovechar los estándares de ingeniería de software que existen y por eso en este curso tratamos de cubrir los más relevantes, aunque sea de manera introductoria. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es entender los estándares que nos ayudan a la gestión de la calidad de software desde la perspectiva de la organización. Y para ello, el principal estándar a nivel mundial es el ISO 9001. Creo que algunos de ustedes deben haber escuchado de la norma ISO 9001 porque aplica un sello de calidad que se le da a la organización que cumple con lo que esta norma pide, independientemente del tipo de producto o servicio que ella provee. Entonces, Anderson, ¿querías decir algo? Sí, profe, disculpe que le interrumpe, pero tengo una gran curiosidad. No sé si usted ha visto que de la parte de FEPON siempre ofrecen cursos para la certificación 9001. Ujú. Ya, pero yo he visto que siempre ofrecen, o sea, es como que tienen una especialización, es como que sabe decir, enfocada en alimentos, bueno, en otras carreras, pero no he visto una que diga que en la FEPON mismo diga ISO 9001 para el desarrollo de software. ¿Cómo es esa parte? ¿Existe una sola norma? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué precio tiene? Y, o sea, ¿qué más o menos se hacen esos cursos? ¿Y es de forma individual o eso se da a toda la organización? En el caso de FEPON, por eso le preguntaba, profe, porque me vino la Chévere. duda. No, muy bien, gracias por la pregunta. Le quisiera, bueno, vamos primero, voy a intentar hacer algo en vivo, a ver qué nos sale, a ver qué sorpresas encontramos en la web, pero déjenme salirme de acá, porque no he hecho esta consulta a tiempos. Voy a dejar de compartir de esta manera y voy a compartir toda mi pantalla. Vamos a hacer una consulta en Google sobre ISO 9001. Empresas certificadas, Ecuador. Como para que los demás nos sigan a mí y a Anderson en la pregunta que le estaba haciendo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí en la primera búsqueda que me sale, ya tengo yo un listado pequeño, pero interesante de empresas de Ecuador que tienen certificación, que certifican, más bien dicho, perdón, en la norma ISO 9001, ¿no? Entonces, esa certificación te la puede dar, por ejemplo, Bureau Veritas, te lo puede dar esta empresa SICAI BC, te puede dar esta empresa Sergestat, también Cotecna, que es una empresa de servicios de certificación, y CGS del Ecuador. Estas como algunas de estas les puedo decir por experiencia que tal vez las más conocidas, las más serias son Bureau Veritas, CGS y Cotecna.
De las demás desconozco en realidad, no podría decir ni a favor ni en contra, pero esas tres al menos con seguridad son empresas serias que en Ecuador tienen la capacidad de entregar el certificado. Es decir, corresponderían a lo que hace AENOR con la ISO 25000 en España, ¿no? Entonces, para ya ir respondiéndolo todo lo que preguntaba Anderson, a quien se le certifica es a la empresa. Entonces, digamos que tú tienes, por ejemplo, una empresa que produce tornillos, ¿ya? Entonces, tú pasas por el proceso de, digamos, mejora de tu empresa para que cumpla con la 9001 y una vez que sabes que ya tienes ese cumplimiento, le pides a cualquiera de estas empresas que lo certifique y que te entregue el certificado si es que sí lo considera. Entonces, ¿para qué sirven los cursos que da FEPOM? Para que tú tengas la capacidad de ser el profesional que le asesora a la empresa que quiere certificarse en hacer las mejoras dentro de su empresa. Entonces, ese es el nicho de trabajo que tienes cuando tú tienes una, digamos, cuando tú estudias la norma, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las empresas que tienen certificación ISO en Ecuador? Aquí nos van a salir a bastantes, ¿no? Por ejemplo, está la empresa Camari, por ejemplo, que es una empresa de compra y venta de productos de primera necesidad, una cooperativa de ahorro y crédito, en este caso la Cámara de Comercio de Ambato, Becachi, que me parece que es una empresa de zapatos, son algunas de las certificadas, ¿no? Voy a abrir esta noticia de la hora a ver si son empresas distintas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, veamos si está más abajo. No, no se ve claramente el tipo de empresas, pero habla, por ejemplo, de, bueno, en general la Cámara de Comercio de Tungurahua, como está apoyando a empresas en la provincia para que se certifiquen y como vemos, por lo visto, ya se ha conseguido que 5 empresas se certifiquen en la ISO 9000. Bueno, esta es una noticia medio antigua, pero un poco a lo que quería llegar es al hecho de que cualquier empresa de cualquier tipo se puede certificar en el sello de calidad ISO 9001. Ese también les quería mostrar por si no lo han visto. Debe estar acá. Este es, por ejemplo, un ejemplo de un certificado de ISO 9001 que está diciendo que esta empresa, en este caso de seguridad, no sé de qué país sea, ha recibido... Profe, disculpe, no estamos viendo la pantalla. Ahí no están viendo, perdón, gracias. Eh, no sé qué me faltó hacer, pero desde recién nomás, ¿no es cierto? Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, entonces este es el certificado, por ejemplo, el ejemplo de una empresa de seguridad que ha recibido la certificación de calidad 9001, la versión 2015, y eso significa que esta empresa tiene implementada en la organización un sistema de gestión de calidad. ¿Sí? Y tiene que haber sido dado por una empresa certificadora como las que les comentaba. Entonces, para llegar al punto de que la empresa tenga este certificado, tuvo que haber pasado por un proceso que normalmente toma años de mejoramiento. Y entonces ahí es donde tú entras con los estudios que haces. Y entonces si tú haces un estudio de la ISO 9001 general, no está específica para ningún tipo de empresa. Entonces lo que hace FEPON es dar cursos de capacitación para que tú puedas aplicar la norma 9001 en áreas específicas. ¿Sí? O sea, cómo aplicarla en la industria farmacéutica, cómo aplicarla en el área financiera para, por ejemplo, esa cooperativa que se ha certificado, etcétera, ¿no? Y es buena la observación que hace Anderson de que no se ha dado hasta ahora un curso de cómo aplicarla en la parte de software. Entonces, para la parte de software, es justamente, les voy a compartir nuevamente ahora la, el aula virtual. Justamente para la parte de software, el curso debería ser sobre esta norma que les estoy señalando acá, la norma ISO 9000 raya 3, que es la norma que sirve de guía para la aplicación de la ISO 9001-2015, que es la última versión que existe, en lo que es productos de software.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros desde FEPON o desde la EIS o ustedes incluso como particulares o como equipo, ofrecer esta capacitación para que las personas que estén interesadas en guiar a las empresas de desarrollo de software en obtener la ISO 9001, se capaciten tanto en la 9001, que es la general, como en la 9000-3, que es la particular. Entonces, ese tipo de capacitaciones se necesitan, ¿no? Ustedes se pueden descargar aquí las versiones completas de las normas y justamente la clase de día de hoy se trata de hablar del contenido de estas normas. No sé si, Anderson, eso contesta tus inquietudes. Sí, profe. Listo, gracias. Chévere. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver en las diapositivas. Discúlpenme que yo siempre ando jugando aquí con los controles. Hasta ahora no me acostumbro mucho. Pero bueno, voy a regresar entonces a las diapos. Ahí estamos. Y donde estábamos, que era justamente acá, ¿no? Hablando de la 9001 y la 9000-3. Mira, entender cómo gestionar sistemas de calidad en el área de software, usando la 9001, la general, pero en base a la guía que está en la 9000-3, algunos le llaman también la 90003. Ahora, eso si es que vas a usar la 9001, que es como quien dice la más famosa, ¿no? O sea, casi todos, casi en todo lado a nivel mundial, se relaciona con temas de calidad a la norma 9001. Sin embargo, no es la única norma que a nosotros como gente de software nos interesa. Entonces, otra que es importante para nosotros es la que se llama la 12207, que establece el ciclo de vida de un producto de software, y la norma 730, que te ayuda a definir los procesos de aseguramiento de calidad en un proyecto de desarrollo de software. Adicionalmente, no está aquí específica, pero está la que nosotros vamos a aplicar en el proyecto, que es la 29110, que es la norma de ciclo de vida cuando el equipo es pequeño y cuando tienes pocos recursos. Y finalmente la estrella en la parte de procesos que vamos a estudiar nosotros es MMI, que es un modelo de madurez e integración para lo que es empresas que desarrollan software, ¿no? Entonces, este modelo es el más utilizado a nivel de organizaciones ya grandes, sobre todo en nuestro continente. Y como les decía, en Europa, la norma correspondiente a la que le hace la competencia se llama la ISO 33000, también apodada con el nombre de SPICY. ¿Sí? Entonces, son gran cantidad de normas. Al inicio sí es un poquito confuso, pero vamos a ver acá poco a poco cosas de cada una de ellas para que ustedes puedan tener ya una manera de discernir qué norma te puede ser útil en determinado contexto el momento que tú tengas que atender la necesidad de un cliente en lo que respecta al desarrollo de un producto de software, ¿no? Entonces, lo primero, retrocediendo un poquito, la importancia de tener estándares, ¿no? Entonces, la norma 24765 da una definición de qué es un estándar. Entonces, hay un estándar donde se define qué son los estándares y básicamente lo que dice es que un estándar es un conjunto de requisitos que se establecen por consenso. Entonces, esta parte del consenso es súper importante porque eso es lo que le hace que sea una estandarización. Yo no puedo solita sacar un documento y decir esto es un estándar. Ni siquiera nosotros juntos de este curso podríamos sacar entre nosotros un documento y decir que es un estándar. Para que sea un estándar tiene que haber un consenso grande, mayoritario en toda la industria que va a utilizar ese estándar, ¿no? Y para ello existen organizaciones como la ISO que se encargan de hacer digamos, toda la logística para lograr estos consensos. Entonces, por ejemplo, el grupo al que yo me pertenezco, que es el WG24, somos un grupo que trabajamos dentro del SG7, que es un área más grande dentro de la ISO que trabaja en todo lo que es sistemas o todo lo que es software, ¿no? Entonces, el SG7 maneja todas las, digamos, propuestas de estandarización para el área de software en la ISO. Dentro del SG7, nosotros como WG24 manejamos las propuestas de un estándar específico, una familia específica que es la 29110. ¿Sí? Y solamente en mi grupo, que maneja solamente un estándar,
dentro de ese grupo más grande que maneja solo software, que está dentro de la organización entera ISO que maneja estándares de todas las cosas que te puedas imaginar, solamente en nuestro grupo y necesitamos tener necesariamente representantes de todos los países que aportan en la ISO, ¿no? Entonces, ahí trabajo yo con gente de Japón, con gente con gente de todo el mundo, de Italia, de Estados Unidos, de México, de Angola, de Taiwán, un montón de gente de un montón de países, cada uno de los cuales aporta como representante de su país en estos requerimientos que va a proponer la norma. Y sobre todo se llega a un consenso, ¿no? Y una vez que nosotros desde todos esos países tenemos un borrador de una norma, sube al SG7 en donde se hacen votaciones. Entonces ese documento se pone a consideración de todos para que los demás lo critiquen, lo pidan mejoras, pidan aclaraciones, cambios en textos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando se logra ese consenso a nivel mundial es cuando finalmente sale a publicación. Entonces, las normas que ustedes se van a descargar del aula virtual, la 9001, la 90003, han pasado por este proceso que por lo general toma un promedio de 5 años. Por eso se dice que las normas se actualizan aproximadamente cada 5 años. Entonces, por ejemplo, ahorita la ISO 9001 es la versión 2015. Debía ser actualizada en el año 2020, pero entiendo yo que por temas de pandemia todo se desorganizó y todas las nuevas versionamientos están con retrasos. Entonces, tal vez los del 2020 logren salir a finales de este 2021 o tal vez incluso salgan el 2022. ¿Sí? Y no solamente es llegar al consenso y publicarle, es el mantenimiento respectivo, porque obviamente la norma tiene que ser actualizada conforme también van apareciendo otras cosas, ¿no? Tecnologías y demás. Entonces, el mantenimiento también es realizado por la organización de estandarización, en este caso la ISO, y de esa manera se tiene un enfoque disciplinado, porque hay procesos, hay reglas, no cualquiera puede ser representante de un país. De hecho, toma muchos años llegar a ser representante. En mi caso, por ejemplo, yo ahorita tengo voz, pero no voto. Y recién en la última reunión que tuvimos hace un mes, mis compañeros de México lograron la representación oficial con voz y voto y comentaban ellos que les tomó cerca de 7 años. Sí, yo llevo recién un par de, entonces es muy largo el camino que tienes que seguir para poder llegar a ser el representante y tener un voto dentro de ese montón de personas que aportan, ¿no? Y claro, todas las personas tienen el perfil como para poder opinar. Entonces, hay un enfoque disciplinado, es un enfoque uniforme y de esa manera pues se logra que se tengan convenciones a nivel internacional, se logra que se tengan buenas prácticas que salen de la industria. Esa es otra cosa importante. En estos grupos de trabajo, la mayoría de gente que aporta no es gente de la academia como yo. Yo vendría a ser una excepción, aunque yo soy como un híbrido porque también estoy en la industria, sino es sobre todo gente que está 100% en la industria. Entonces, los que están en el campo de batalla desarrollando software todos los días para distintos tipos de clientes, ellos son los que más opinan sobre qué cosas debería contener un estándar. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea y por eso es que vale la pena leer y tomar en cuenta un estándar porque no es un documento hecho así nomás, ¿sí? Es un documento que tiene un contenido, que tiene una información que es valiosa y que nace de la experiencia de muchísima gente de todo el mundo en la industria real. En nuestro caso, en la industria de software, ¿no? Entonces, es un poco como para que ustedes tengan en cuenta los estándares, porque a veces nosotros en nuestro medio nos enfocamos muchísimo en los lenguajes y hasta en los, digamos, ambientes de desarrollo. Pero hasta ahí nomás, ¿no? Y el rato que decimos, bueno, ¿y qué estándares estás aplicando en tu proyecto? A veces la respuesta es ninguno o no conozco qué estándar podría utilizar. Entonces, justamente este curso es para que tú conozcas de estándares y puedas dar ese aporte en los lugares donde trabajes o para tu propio emprendimiento o para tu trabajo como freelance. Entonces, bueno, acá en pantalla tenemos parte del contenido que se da en los cursos de FEPON o en general en los cursos de capacitación para las personas que queremos aprender el estándar para poder ayudarles a las organizaciones a cumplir con él y de esa manera certificarse.
es decir, como un nivel de asesoría a la organización que se quiere certificar. Entonces, no es, volviendo a la pregunta de Anderson, no es a la persona a la que le dan el diploma de yo sé ISO 9001, aunque sí te dan uno que dice yo me he capacitado, ¿no? Pero a quien le certifican es a la organización que pasa la prueba o que más me he dicho demuestra que cumple con lo que pide la norma. Entonces, ¿qué pide la norma? Aquí tenemos un gráfico sacado del texto del aporte, pero que es el mismo gráfico que está en la norma, que explica cómo entiende la ISO 9000 los procesos que deben tener la organización para que sean procesos de calidad. Entonces, un proceso, cualquier proceso, por ejemplo, el proceso de requerimientos o el proceso de pruebas o el proceso de codificación, en nuestro caso, ¿no? Para dar ejemplos de procesos en el área de software, cualquier proceso es un conjunto de actividades. Entonces, aquí en el centro de la idea del sistema de gestión de calidad están las actividades. Entonces, lo primero es que toda actividad que se hace en una organización debe tener un punto claro de inicio y un punto claro de fin. Y estos puntos claros de inicio y de fin no están marcados por fechas. No es que yo digo, a ver, requerimientos voy a hacer desde el 2 de julio, voy a terminar el 7 de julio. Eso también se hace, pero eso es cronograma, ¿no? Para el tema de calidad, mi punto de inicio y mi punto de fin debe ser tener muy claro las entradas o insumos de la actividad y tener muy claro las salidas. Entonces, ¿cuándo termino esta actividad? Cuando yo obtengo la salida. ¿Cuándo empiezo esta actividad? Cuando he reunido todos los insumos. Entonces, esa es básicamente la idea de tener clara una actividad. ¿Por qué es eso? Porque la mayoría de empresas que no trabajan desde una perspectiva de calidad viven en el caos. Entonces, si tú le dices a una empresa, a una persona que trabaja en una empresa que no tiene calidad, cuál es su rol y cuáles son las actividades que desarrolla, probablemente la persona no va a poder responder. Peor aún si le dices, dime cuáles son las entradas y salidas de todas las actividades de tu rol. Entonces no va a poder responder cuando no está enmarcada en una mentalidad de ISO 9000. Porque en ISO 9000 todo eso tiene que estar primero documentado, segundo tiene que estar socializado y tercero tiene que estar aplicado en la cotidianidad por todos los empleados de la organización. ¿Sí? Entonces, hablemos un poquito del lado de las entradas. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la actividad que ustedes tienen ahorita al frente y que la tienen que hacer hasta la próxima semana es la definición de historias de usuario. ¿Sí? ¿Cuál es mi punto de entrada? La especificación funcional que ustedes recibieron ayer. ¿Cuál va a ser mi punto de salida? La pila del producto. Entonces, está clarísima la actividad. Entonces, no hay por dónde perderse, no hay por dónde desviarse. Tienes claramente cuál es el insumo con el que empiezas y cuál es el resultado con el que tienes que terminar. Ahora, pensemos en el insumo. El insumo puede ser información, como es nuestro caso, como somos ingenieros de software, nos movemos sobre todo en la automatización de información, pero el insumo también puede ser cosas materiales. Por ejemplo, si lo mío es una panadería, mi insumo son las harinas y todas las otras cosas que necesito para hacer los pasteles, o pueden ser también temas de energía, ¿no? Si lo mío es una refinería, mi insumo puede ser la electricidad, no lo sé. ¿Sí? Entonces hay distintos tipos de insumos. Para nosotros el tipo más obvio tal vez es el insumo información. Ahora, esos materiales, esa información, esos insumos o inputs no salen del aire, no salen de la nada. Esos insumos salen de ciertas fuentes. Entonces, para nosotros, como una organización ISO 9000, es súper importante conocer las fuentes y de las entradas o insumos que tenemos. Estos son los clientes y todo stakeholder, todo persona interesada que sea relevante para la actividad que yo voy a hacer. Entonces, en nuestro caso, estamos actuando de fuentes Mari y yo como stakeholder 1 y 2. Y entonces, en base a lo que nosotros estamos, digamos, necesitando para este producto, se ha preparado este input que es la especificación funcional que tú has recibido. Entonces, estás en este proceso de hacer esta actividad. Fíjate que durante el desarrollo de la actividad existe este bloque de acá que son los puntos de control o los puntos de chequeo para monitorear y medir el desempeño.
Entonces, ¿cómo vamos a ir monitoreando y midiendo el desempeño? Pues cada vez que cualquiera de ustedes se ponga a trabajar en alguna parte de la actividad, van a entrar a Jira, van a aprender su time track y van a dejar que corra el cronómetro. Si tú trabajas media hora definiendo la mitad de una historia de usuario y luego te tienes que ir, terminas el time tracking y entonces ya queda medida el esfuerzo que has empleado, ¿no? Al final de la semana tendremos las mediciones de todos los esfuerzos de todas las veces que ustedes han trabajado, cualquiera de ustedes del equipo, en la actividad, que en este caso es la definición de las historias de usuario, y podremos sacar el desempeño. Entonces, digamos que en la semana ustedes lograron producir 3 historias de usuario versus otro equipo que en la semana logró producir 10 historias de usuario. Entonces, el tema no es en función de tiempo, sino en función de esfuerzo. Entonces, ¿cuántas horas les tomó a ustedes las 3 historias? ¿Cuántas horas les tomó a ellos las 10 historias? Y normalizas. Entonces, yo divido tus horas para 3 y las horas de ellos para 10 y tengo el desempeño por historia. Entonces, yo diría, el equipo A tuvo un desempeño de, no sé, se me ocurre, 4 horas por historia, en promedio, ¿no? Eso significa que más o menos les tomó 4 horas acerca de historia, mientras que el otro equipo tuvo un desempeño de 6 horas por historia. Entonces hicieron más historias, pero su desempeño es más bajo que ustedes. ¿Por qué? Porque metieron la bola de horas, ¿sí? Entonces la eficiencia está dada no solamente por la cantidad de los resultados, sino también por el esfuerzo. Entonces, para ser eficiente tienes que producir el resultado con el mínimo esfuerzo posible y con la calidad más alta, porque esa es otra también, ¿no? Yo podría tener muy pocas horas, tener los resultados, pero ser de muy mala calidad, ¿sí? Entonces, aquí vienen las mediciones y el monitoreo, que es lo que va a hacer David. David va a tener acceso, yo también a Jira, y va a poder entrar ahí a monitorear quién ha estado, como han visto, por ejemplo, en YouTube nomás, ¿ya? Si tú todavía no has entrado y no has dejado tu comentario porque aún no has visto los videos, pues eso es algo que nosotros podemos fácilmente monitorear. Y el momento que lo hagas, hay un timestamp. Ahí dice la fecha y la hora en que tú dejaste el comentario. Claro que partimos de un principio de honestidad, de que tú viste el video primero, y entonces eso sería un punto de control. Entonces, como ustedes ven, nosotros estamos aplicando, de hecho, ISO 9000, como los que estamos, digamos, envisionando la manera que ustedes están llevando el proyecto. Entonces, queremos que ustedes tengan la experiencia y cuando luego hagamos la retrospectiva, pues regresaremos a ver todos y a entender lo que estábamos aplicando y a entender en qué medida lo logramos con éxito, ¿sí? Entonces, terminas la actividad la próxima semana, que es la historia de usuario, y ya tienes el output, ¿no? El output nuevamente puede ser un objeto, puede ser algo material, puede ser algo de energía o puede ser una información. En nuestro caso es información porque las historias de usuario pues es una manera estructurada de proveer cierta información que en este caso es la funcionalidad que va a tener el producto para el primer sprint, ¿sí? Les voy a pedir que hagamos ahorita un break de unos 2 minutitos porque me están llamando para una cosa urgente, entonces me disculpan y regresamos en 2 minutitos. Hasta eso, porfa, pueden descansar un ratito, disculpen.
Hola chicos, mil disculpas, estoy de vuelta, es que tengo justo hoy día un mantenimiento aquí en casa y entonces pues tenía que dejar que las personas puedan entrar y hacer su mantenimiento. Entonces, bueno, voy a retomar donde estábamos en las diapositivas porque sí vamos a hacer un corte para preguntas de ustedes, pero sí quisiera terminar de ver esta parte de la ISO. ¿Sí? Entonces vamos a terminar de ver esta diapositiva, la siguiente, y ahí sí podemos conversar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Entonces, bueno, decíamos que tú ya produces esa salida, pero esa salida no tiene ningún sentido a menos que sea entregada a alguien, el receptor de esas salidas. Y por lo general, ese receptor es una persona que se va a beneficiar de esa salida o el siguiente proceso. En el caso de las historias de usuario de ustedes, es el siguiente proceso, porque van ustedes a producir esas historias de usuario para la próxima semana empezar el Sprint 1 que incluye diseño, codificación y pruebas de las funcionalidades de esas historias de usuario. Entonces, en este caso, en el caso de ustedes, la salida que están produciendo va a ser recibida por un proceso subsecuente, que es el proceso de ejecución del primer sprint. Ahora les pongo un ejemplo de una salida que va directo a un beneficiario o qué pasa más bien cuando una salida no es entregada a su receptor. Entonces, digamos, por ejemplo, yo ahorita les debo algunas notas, ¿sí? Les debo las notas de lo que entregaron ayer, de los ejercicios del capítulo 3. Entonces, digamos que hoy yo reviso sus trabajos, les pongo las calificaciones y esas calificaciones las registro en la hoja Excel que yo llevo. Entonces, yo ya hice mi actividad, que es calificar sus tareas, ¿no? Y yo ya obtuve la salida, que es mi hoja Excel con todas las notas llenas. Pero resulta que termino la hoja Excel, la grabo y la dejo en mi espacio local. Entonces, ¿de qué sirve si tú nunca, que eres el receptor de esa información, la recibes? O si yo no la subo a un sistema o hago algo con esa información. Entonces, esa es una salida que no ha terminado el ciclo de calidad porque no está siendo usada para nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a terminar en realidad mi trabajo? ¿Cuándo va a estar completo en esa actividad? Cuando esa salida la recibas tú, cuando yo te publique en el aula o en el chat de WhatsApp y diga, aquí están las notas, las pueden revisar. ¿Sí? Y entonces ahí entramos en el siguiente proceso, o que es tu revisión y tu validación de que las notas están bien, que estás completo, que estás conforme o que tienes alguna cuestión, y entonces tocará hacer otra actividad que sería una actividad de recalificación, por ejemplo. ¿Sí? Y esto básicamente es de lo que se trata la ISO 9001, de tener una organización organizada, valga la redundancia, en donde todo el mundo conoce qué actividades le corresponden hacer, dónde empieza cada actividad, dónde termina cada actividad, cuáles son sus insumos y cuáles son los proveedores de esos insumos y cuáles son las salidas y a quién debe ofrecer esas salidas. También, claro, de las actividades se van marcando los costos, ¿no? Y los recursos, ¿no? Entonces yo voy a necesitar tanta plata o tanto tiempo o tanto personal de apoyo para hacer esta actividad. ¿Sí? Entonces, todo eso se documenta. Entonces, la ISO 9000 es una norma basada mucho en la documentación. Entonces, todos esos procesos tienen que estar documentados en unas cosas que se llaman manuales de calidad y procedimientos de calidad de la organización. Y entonces, el siguiente paso es que no se quedan en el papel, sino que tienen que ser implementadas en la vida real. Entonces, si mi actividad calificar notas tiene marcado ya todo lo que debo yo hacer para calificar notas y a quién le debo entregar, y yo cumplo con esa actividad, yo voy generando evidencias. Entonces, tengo una foto que demuestra que yo te entregué las notas. ¿Sí? Por ejemplo, entonces esas evidencias son las que se presentan a la organización que viene a validar si es que estás o no cumpliendo con ISO 9000, que es básicamente decir, sí, la organización que solicitó la certificación sí tiene documentadas todas sus actividades como la ISO 9001 pide, y además sí las está ejecutando porque sí nos presentó todas las evidencias de que las ejecuta. Entonces hay digamos, unas cosas que se llaman los registros de calidad que pide la ISO 9000. Y tú debes guardar esos registros, me parece que por 5 años. Entonces, si vienen después de 3 años y me dicen, quiero ver los registros del año 2021, yo los debo poder enseñar.
¿Sí? Entonces, ese es básicamente cómo funciona. Entonces, la ISO 9000 por eso puede ser aplicada en cualquier organización, porque no te dice cómo hacer software o cómo hacer tornillos o cómo hacer pasteles. Lo que te dice es, mira, para organizarte tienes que documentar bien tus actividades, entender tus proveedores, entradas, salidas y receptores, armar tus cadenas de procesos consecuentes y subsecuentes, documentarlos, capacitarle a tu personal para que lo sepa usar, hacer que tu personal use esos procesos y guardar las evidencias o registros de que esos procesos han sido hechos tal como están documentados. Entonces, cuando la empresa demuestra que hace eso, que eso es así, le dan el sello de calidad, como esa cooperativa que vimos en el listado que vimos. También el sello de calidad ISO 9000 tiene Shumir, por ejemplo, en Ecuador, para hacer el trago. Tiene una empresa de zapatos, no me acuerdo, Westan, me parece, tiene ISO 9000, y así te podría nombrar un montón de empresas ecuatorianas que han seguido este proceso y han logrado la certificación. Entonces, ventaja conocida a nivel mundial: si tu empresa de desarrollo de software tiene sello ISO 9000, entonces ya es una garantía de que tu empresa es más organizada que una empresa que no tiene el sello, ¿sí? O sea, a ti ya te han hecho una auditoría para ver que tú sí has seguido todas estas cosas que acabamos de conversar y te han dicho, ok, estás trabajando bien, estás documentando las cosas, estás capacitando a la gente, estás guardando evidencias y todas tus actividades están perfectamente, digamos, establecidas. Entonces tienes el sello. Pero eso no garantiza necesariamente que el proceso que has documentado y ejecutado sea un proceso adecuado. Es decir, el proceso en nuestro caso de desarrollo de software. Entonces, por eso es que se crean guías específicas para áreas, ¿no? Me voy a saltar un ratito esta de acá para hablar de la 9000-3. Entonces, me imagino yo, y ahí digo me imagino porque no conozco a ciencia cierta, que cuando FEPON ofrece una capacitación 9000 específica o especializada para la industria X, para la farmacéutica, para la financiera, para, yo qué sé, laboratorios médicos o químicos o lo que sea, o eléctricos, es porque aparte de la norma general, utiliza una norma adicional, como en nuestro caso la 90.000-3, que se llama de la siguiente manera. Fíjense en el nombre. La norma es un estándar para la adopción de la ISO, la norma 9000-3 es un estándar que te permite tener las guías para la aplicación de la norma ISO 9001 en el área de software. ¿Sí? Entonces, la 90.000-3 me da las guías para yo poder implementar la 9001 en empresas que hacen software. Y me imagino que igualmente habrá otras normas de la familia que sean guías para aplicar la 9001 en empresas que hacen temas farmacéuticos o temas financieros o temas de aeroespaciales o lo que sea, ¿sí? Entonces, ese sería el combo, ¿no? El combo que tú tendrías que ofrecer como AIs, por ejemplo, como empresa que capacita en calidad, es el combo 9001, con esta idea de las actividades con sus entradas, procesos, proveedores y receptores, más el estudio de la 9000-3, que es la guía de cómo implementarla dentro de una organización que hace software. ¿Sí? Entonces, esa es la idea general. Ahora, la otra cosa que les quería contar de esta norma 9000 es que la 9001 no es más que un PDCA más sofisticado o más documentado, si se quiere. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros empezamos este curso planteándonos una acción de mejora a través de este ciclo PDCA, que como les explicaba hace un rato, cuando estaba hablando de la plantilla, la P es por planificar, la D es por do o hacer, la C es por check o chequear, y la A es por act o actuar, ¿no? Entonces es un ciclo que porque partes planeando lo que vas a hacer, lo haces como tal, mientras lo haces vas chequeando o midiendo y una vez que tienes mediciones, pues tomas acciones de mejora. Entonces, eso es lo que nosotros hemos aplicado para nuestro pequeño proyecto individual de mejora de calidad de vida y eso es exactamente lo que aplica la 9000. Entonces, en esta figura que es sacada del estándar, se muestra aquí claramente el ciclo, ¿no? Aquí está la planificación,
la P, aquí está el hacer, que es el do, el verificar o chequear, que es la C, y el actuar o act, que es la A. Y das la vuelta en ciclos de mejora continua. Entonces, los numeritos que ustedes ven aquí son los capítulos de la norma. Entonces, por lo general, los 3 primeros capítulos de las normas ISO son capítulos introductorios, de nomenclatura, de definiciones generales, de contexto, etcétera, ¿no? En este caso, la 9000, el capítulo ya, el primer capítulo importante o propio de la norma es el capítulo número 4. Entonces, fíjense que en el capítulo 4 primero se define lo que es un sistema de gestión de calidad en una organización. Entonces, al ser un sistema, esto está organizado como procesos, los procesos con actividades, las actividades con entradas y salidas. ¿Qué me permite ese sistema? Gestionar. ¿Qué es lo que vas a gestionar? La calidad dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ese es el sistema de gestión de calidad que se implementa en la organización cuando usas ISO 9000. Otra cosa que habla la sección 4 es de los contextos de la organización. Entonces hay que tomar en cuenta qué tipo de organización es, si es pública o privada, si es que es pequeña o es grande, etcétera, etcétera, ¿no? Si es que es una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, si es que es una organización académica como una universidad o es una organización, digamos, de la industria o de qué tipo es, ¿no? O si es, por ejemplo, una organización de gobierno local, un municipio, entonces un hospital. Entonces, cada organización tiene un contexto distinto, ¿no? Y ese contexto, como ustedes ven, es de entrada o insumo para establecer este sistema. Otra cosa de la que habla esta sección 4 es de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces yo debo ir y hablar y entender sus necesidades y expectativas, así como ustedes fueron y hablaron con algunos compañeros, con al menos un profesor, al menos un administrativo, para tener al menos una idea desde su punto de vista de ciertas necesidades que ellos tienen en la poli, ¿no? Y de ahí nos quedamos solo con la visión de los estudiantes para simplificar. Y entonces eso me permite tener el insumo súper importante que son los requisitos del cliente. Entonces fíjense en cómo la 9000, a pesar de no hablar de software, empieza hablando de requisitos de cliente. Entonces no importa si tú vendes zapatos, tornillos, pasteles, chumir o software, siempre debes empezar teniendo como insumo los requisitos del cliente. ¿Sí? ¿Qué es lo que el cliente puede necesitar o esperar de tu producto o de tu servicio? Porque además sirve tanto para empresas que hacen productos o que dan servicios, ¿sí? Entonces, esa es la parte número 4. La parte número 5 que está aquí en este bloque del centro, en este círculo del centro, habla del nivel gestor de la organización. Los dueños, los accionistas, los gerentes, los que toman las decisiones, los que tienen el poder. Les llama liderazgo. Entonces, el nivel de liderazgo tiene que estar comprometido con el tema de la calidad, porque si la calidad no es impuesta en la organización desde los niveles altos, es muy difícil que permee a los niveles bajos. Entonces, tal como lo plantea la ISO 9001, el sistema de gestión de calidad se implementa en modalidad top-down, de arriba, desde el liderazgo hacia los niveles de mandos medios y de los mandos medios hacia los niveles operativos. ¿Sí? Entonces, el gerente general dice, aquí vamos a implementar 9001, vamos a trabajar con calidad. Tú que eres jefe de sistemas, recibes esa orden y a su vez le pasas esa orden a tu personal, que es ya los programadores, los analistas, los testers, etcétera. ¿Sí? Entonces, parte desde el liderazgo hacia abajo. Eso es lo que dice en el capítulo número 5. Ahora, el capítulo número 6 es el siguiente, es la planificación. Entonces, ya que se ha decidido y se conocen los requisitos del cliente, pues hay que planificar cómo vamos a hacer la implantación de este sistema en la organización, ¿no? Entonces, una vez que está hecha la planificación, se pasa a la operación o ejecución. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso estamos ya planificando el Sprint 1. Entonces, una vez que el Sprint 1 esté planificado, ya sabemos al menos fecha de inicio y fecha de fin. Nos falta saber cuántas y cuáles historias de usuario van a ser. Entonces, una vez que tengamos ese dato, esa información, ya podemos pasar a la ejecución u operación.
que en este caso es el tema de ya el diseño, codificación y pruebas, ¿no? Ese es el capítulo número 8, que a su vez se apoya de ciertos, digamos, procesos complementarios que se definen en el capítulo número 7 de la norma. Entonces, en la 7 te habla de todos los apoyos que vas a necesitar y el capítulo 8 te habla de todas las fases de desarrollo como tal. Es decir, en nuestro caso, análisis, diseño, construcción de código, pruebas, implementación, puesta en operación, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los capítulos 7 y 8 de la norma, ¿no? Una vez que yo estoy trabajando en eso, ya puedo hacer evaluaciones de desempeño, que es el capítulo número 9, donde se definen las métricas, ¿no? ¿Cuál fue tu nivel de producción de historias de usuario por hora o por esfuerzo o hora persona? ¿Cuál fue tu nivel de producción de código o esfuerzo o hora persona? Etcétera, ¿no? Entonces vas haciendo mediciones de desempeño y en base a esas mediciones que están en el capítulo 9, por un lado yo puedo establecer mejoras. Entonces digo, ok, nos jalamos porque abarcamos más historias de las que podíamos abarcar. Entonces, ¿en qué vamos a mejorar? En la siguiente planificación, es decir, en el sprint número 2, vamos a hacer menos historias, ¿sí? O nos jalamos porque no hicimos pruebas suficientes con usuarios. Eso me di cuenta aquí al evaluar. Entonces, ¿en qué voy a mejorar? Ya no voy a trabajar solo con 3 usuarios para las pruebas de aceptación, voy a trabajar con 30, por decir algo. Y entonces, en la próxima planificación, incluyo menos historias de usuario e incluyo más usuarios para pruebas de aceptación. Entonces, nota que las planificaciones futuras se alimentan de las acciones de mejora. Y por eso es la A del ciclo, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que nosotros estamos aplicando ahorita en la mejora de calidad de vida. Digamos que tú dijiste, voy a mejorar mi actividad física, ¿no? Entonces, ya hiciste un plan, ahorita estás en la ejecución, te estás apoyando de algunas cosas, a lo mejor te estás apoyando de un entrenador o te estás apoyando de unos videos de YouTube, no sé. Estamos midiendo para al final de este ciclo que termina a fin de este mes, hacer una evaluación. Y entonces ahí vas a establecer mejoras para la siguiente vez. A lo mejor debes hacer otros horarios o más tiempo o otro tipo de ejercicios o ya no usar videos YouTube, sino efectivamente ir a un gimnasio, no sé, cualquier cosa para mejorar la siguiente iteración de tu propuesta de mejora individual. Entonces funciona, este ciclo PDCA funciona para cualquier cosa de la vida, sea a nivel personal, a nivel empresarial, ¿sí? Ahora, la última cosa importante de este ciclo es la salida hacia el mundo exterior. Entonces, fíjate que a la vez que yo evalúo y veo qué puedo mejorar para la siguiente vuelta futura, a su vez también, como ya terminé el producto, pues lo saco al mundo exterior. Entonces, tengo como resultado el producto o servicio que obtuve. En el caso de ustedes, nos van a entregar a nosotros al final de las 3 semanas un producto de software funcional, aunque sea chiquitito, pero funcional, ¿no es cierto? Entonces, ese es el producto. Con ese producto, yo ya voy a poder determinar la satisfacción del cliente. Entonces, ese producto chiquitito lo va a recibir en teoría la comunidad de estudiantes de la FIS y ellos me van a calificar 5 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella, dependiendo de qué tan satisfechos se quedan una vez que lo utilicen. Entonces, una vez que tú ya tienes un producto o servicio, inmediatamente puedes medir el nivel de satisfacción. ¿Sí? Y eso es súper importante de conocer. Entonces, ninguna empresa puede funcionar con calidad si es que no conoce los niveles de satisfacción de sus clientes. ¿Sí? Para contarles la historia de INSOFT, cuando nosotros entramos en este proceso de mejora de calidad, no lo hicimos con ISO 9000, no tenemos ese sello de calidad, tenemos el sello de calidad EFQM, que es un modelo europeo, pero que básicamente hace lo mismo que el ISO 9000. Entonces, cuando nosotros entramos, nosotros no conocíamos, realmente nunca habíamos medido, nunca habíamos preguntado el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Cuando preguntamos, por suerte no nos fue mal, obtuvimos 85% de satisfacción en promedio.
Es decir, había clientes que estaban más del 85, pero también había clientes que estaban menos del 85 y promediando nos dio un 85% de satisfacción, que no es malo, pero tampoco es excelente, ¿no? Entonces nosotros nos propusimos hacer cosas, tomar ciertas acciones de mejora para elevar el nivel de satisfacción de los clientes. Y una de las cosas que encontramos que era donde más abajo estábamos en satisfacción es nuestra velocidad de respuesta en soporte usuario. Entonces los clientes no estaban satisfechos con la rapidez o la lentitud más bien con la que les respondíamos a sus necesidades de soporte. Entonces tuvimos que repensar la manera de hacer soporte, crear distintos niveles de soporte dependiendo también de la gravedad de lo que necesitaban y también la complejidad. Entonces si era algo sencillo se daba soporte inmediato, si era algo más complejo se le decía cuántas horas, en qué rango de horas se le puede contestar, y los soportes más complejos era máximo 2 días de respuesta. Es decir, que si había un problema el lunes, máximo el miércoles debía estar solucionado y 2 días para ellos ya es una eternidad. Pero también no podíamos ofrecer más allá de lo que, no nos podíamos comprometer, más allá de lo que podíamos realmente cumplir, ¿no? Entonces, poniendo las reglas claras, organizándonos bien adentro, estableciendo triaje de soporte a soporte rápido, intermedio y soporte complejo, y también estableciendo costos, ¿no? A ver, si usted quiere un soporte pero súper VIP, tiene que pagar VIP, entonces establecimos soporte Golden, ¿no? Entonces aquellos clientes que consideraban que si no se les responde en 24 horas o en 6 horas se van a morir, entonces les dijimos, perfecto, les podemos dar este servicio, pero páguenos a consecuencia. Entonces pague un nivel Golden y con nivel Golden usted tiene atención Golden también. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo además fuimos también balanceando finanzas y recursos, ¿no? Y entonces logramos subir el nivel de satisfacción en un montón de puntos, no recuerdo exactamente cuántos, pero logramos pasar el 90% en 2 años. O sea, no es algo que haces tampoco de la noche a la mañana, pero sí logramos que en el tiempo que nosotros entramos de lleno a este proceso de mejora de calidad, logramos subir varios puntos, logramos superar la barrera del 90% en cuanto a satisfacción de cliente. Entonces, esto es súper importante. Medir. Antes ni siquiera sabíamos, o sea, bien podían haber estado los clientes súper insatisfechos que nosotros ni nos habíamos enterado. Peor aún saber por qué. Es por el soporte. Peor aún, tomar acciones de mejora para quitar esos problemas de insatisfacción, ¿sí? Otra cosa que nosotros aprendimos en el modelo que usamos, que no era ISO 9000, es que no basta que el cliente esté satisfecho, porque es la típica que te dicen, ¿no? O sea, tienes que satisfacer al cliente, por supuesto que sí, pero la empresa no es de calidad, a menos que todos los humanos que están alrededor de la empresa estén satisfechos, no solamente los humanos que son clientes. Los otros humanos que son muy importantes son los empleados. Entonces, nuestro modelo, el modelo europeo que usamos, pedía no solamente medir la satisfacción del cliente, pedía también medir la satisfacción del empleado. Y entonces, ahí es que nos dimos cuenta por qué es que nosotros teníamos tanta rotación de personal. Es decir, a nosotros los empleados no nos duraban ni un año, ¿sí? 6 meses y se iban. 8 meses y se iban, otros se iban a los 3 meses, ¿sí? Se renunciaban y se iban. No nos habíamos ni puesto a preocupar, ni nos habíamos jamás puesto a medir su nivel de satisfacción, pero cuando el modelo nos exigió hacer esa medición, encontramos que efectivamente el nivel de satisfacción de nuestros empleados era súper bajo. Había un mal ambiente de trabajo, estaban inconformes con las horas largas de trabajo, estaban inconformes con el sueldo, que lo consideraban bajo, y un montón de otras cosas más. ¿Sí? No había entre ellos no había un criterio de compañerismo, sino criterio de competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los factores que nosotros logramos identificar como más bajos en la calidad organizacional de INSOFF en ese tiempo era la satisfacción de los empleados. Entonces, solamente cuando el nivel de satisfacción del cliente es alto y el nivel de satisfacción de los empleados es alto, se puede decir que la empresa está en un buen nivel de calidad. Porque hay muchas empresas que sí logran tener satisfacción de cliente alto, pero al precio de tener empleados insatisfechos.
¿sí? Entonces, es la típica de que tú terminas un proyecto sacado al aire con las justas, ya por poco y en depresión, en enfermedad o lo que sea, pero se logra entregar. Y entonces el cliente nos paga y dice, sí, muy bien, les agradezco, estoy contento si me gusta el producto, ¿sí? Pero todos los del proyecto se quedan con la sensación de yo ni más quiero volver a trabajar en ese tipo de productos o para ese cliente o con ese tipo de condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, eso no es un proyecto exitoso, eso no es un proyecto de calidad. Lo digo porque no quisiera que eso pase en los proyectos actuales. Entonces, claro que yo espero que el producto que ustedes sacan sea de calidad y que yo me quede satisfecha o la AEI se quede satisfecha o los estudiantes se queden satisfechos, pero también quiero que ustedes, como los desarrolladores, como los empleados de este equipo, terminen satisfechos. Solo si todos terminamos satisfechos, stakeholders, clientes, usuarios, ustedes, solo si todos terminamos con un buen nivel de satisfacción, entonces podemos decir que el proyecto fue exitoso y tuvo calidad. Caso contrario, falló en ciertas partes al menos, ¿no? Entonces, como ven, el tema satisfacción de los humanos es súper importante y a mi criterio y por mi experiencia, la ISO 9001 se queda corta al quedarse solo en la visión de satisfacer al cliente y no satisfacer a todos los humanos que están alrededor de esta organización y de lo que la organización hace. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar en esta primera clase, parte de la clase. Recapitulando, hemos visto la importancia que tienen los estándares. Hemos también aprendido que el estándar más conocido en el tema de calidad a nivel mundial para la generalidad de las empresas, productos y servicios es el ISO 9000. Hemos hablado de cómo el ISO 9001 se basa en un entendimiento de la organización como un conjunto de procesos que a su vez se componen de actividades que a su vez dependen de proveedores de entradas y generan salidas para receptores. ¿Sí? También hemos visto que el ISO 9000 se basa en el ciclo básico de la calidad, que es el ciclo PDCA, y que el documento de la norma como tal tiene una sección o capítulo para cada una de estas partes que van cubriendo el ciclo PDCA. Que la entrada principal para estos ciclos PDCA dentro de una organización ISO 9001 son los requisitos del cliente, más el contexto de la organización, más las expectativas de otros interesados, como por ejemplo organizaciones de control, el gobierno, cámaras de comercio, etcétera, que no es tu cliente específico, pero sí otros que están alrededor y que también son partes interesadas, todos esos son la entrada y que la salida son, por un lado, el producto o servicio como tal, por otro lado, el nivel de satisfacción del humano, especialmente el cliente, según la ISO, y por otro lado, los resultados del sistema de gestión de calidad. Y todos estos inputs me van a servir para yo poder plantear, hacer una evaluación de cómo me desempeñé y en base a eso plantear mejores y tomar acciones de mejora para la siguiente planificación. Tal vez ya no para este proyecto, tal vez este proyecto ya fue el último sprint, ya se acabó la plata, ya se cierra el proyecto, ya nos tenemos que ir a hacer otras cosas, ¿no? Pero en un futuro proyecto que tengas, y que se parezca a este anterior, ya podrás utilizar ese know-how, esas lecciones aprendidas, esas mejores prácticas, esas experiencias que has sacado del proyecto anterior, las podrás usar para tomar decisiones que mejoren la siguiente planificación, aunque sea de otro proyecto, aunque sea de otro proyecto, aunque sea en otra empresa o con otro cliente. Entonces tú como profesional vas mejorando cada vez que pasas por una vuelta de este ciclo. Y eso es justamente lo que nosotros queremos que ustedes hagan en este pequeño proyecto que nos hemos planteado, que sí es exigente porque el tiempo es muy corto, pero que nos va a permitir tener una probadita completa de toda esta vuelta de acá, hasta cuando nosotros hagamos esta retrospectiva que nos va a permitir entender en dónde podemos mejorar la próxima vez. Y si tú quieres aplicar el ISO 9001 en nuestra área, que es software, tienes que acompañarte con la 90003, que es la guía para la implementación de la 9001 en nuestro ámbito. Y hasta ahí donde quiero llegar ahorita antes de entrar a otra norma. Entonces voy a hacer un pare, un deje de compartir
Me disculpo por los ruidos de fondo. Como les dije, estoy en un mantenimiento y ya no pude cuadrar otro horario con la persona que me está ayudando, así es que, pero bueno, aquí estamos. Entonces, preguntas, dudas, aclaraciones que necesiten con respecto a la ISO 9000 y a la ISO 90000-3 y a la relación del PDCA con la ISO 9000. Este es un buen momento para hacerlas. Y si no tienen preguntas, denme un like, por favor, para saber Sí, que están ahí. tenía una pregunta. Dale, Miguel, te escucho. Ya, justo con lo que nos decía esta parte del proceso, porque nosotros igual en otra materia vimos, digamos, por encima lo que sería la ISO 9000 y lo que nos comentaron es que, claro, para hacer, por ejemplo, la auditoría para las empresas, o sea, para verificar que en verdad están cumpliendo con la norma, o sea, claro, lo que usualmente hacen es preguntar el qué hacemos, qué es, o sea, qué es el proceso, cómo, o sea, cuál es la descripción del proceso, en qué parte, es decir, la documentación de que en verdad está descrito eso y probar que hay evidencias de que muestren que el proceso está bien. Pero eso lo que nos decía el profe en ese entonces era que, claro, el problema de esta norma es que uno como auditor puede decir, ok, esto está en el documento, muy bien, pero nosotros no tenemos, y también esto, usted nos dijo que no hay forma de verificar, por ejemplo, si es que a pesar de toda esa documentación, el producto como tal cumple con, por ejemplo, en el software con la calidad, que sería que haga lo que el usuario necesita. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros podríamos tener esta norma? Que la 9003, por ejemplo, ¿cómo se adapta para que nosotros no solamente hablemos de calidad tal vez en lo que sería la gestión documental y en los procesos, sino también en verificar que en realidad ese proceso sí está haciendo y está produciendo un producto de calidad? Correcto, todo lo que acabas de decir es 100% cierto, y así es como tú haces una auditoría informática y como auditor es lo que tú firmas. Tú dices, mire, yo fui, vi y puedo certificar que la empresa ha documentado todo, que la empresa sigue lo que tiene documentado y la empresa me mostró evidencias. Solamente aclarar que las evidencias no pueden ser solo verbales. O sea, sí, bajo ciertos criterios excepcionales, yo sí puedo aceptar como evidencia la palabra de alguien que dice sí, sí lo hacemos, pero eso es muy excepcional. En auditoría informática, en calidad, no, lamentablemente, así seas mi mejor amigo, así te confíe hasta mi vida, no puedo yo certificar solo con tu palabra, tiene que haber una evidencia, digamos, concreta, que puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, para evidenciar que tú cumpliste con el proceso de planificación del sprint, la evidencia que me tienes que presentar son las historias de usuario completas de ese sprint. ¿Sí? Y entonces esa es una evidencia clarísima de que cumpliste con el proceso, ¿no? Luego, una evidencia indirecta podría ser que tú me presentes fotos, audios, videos de las reuniones que ustedes tuvieron, para certificar que estuvieron trabajando en el tema. Entonces, como ven, la segunda tipo de evidencias, las indirectas, son más flojas, ¿no? Que la otra, que es concreta, que es, mira, aquí está. O sea, yo te prometí que iba a hacer un pastel, toma el pastel. ¿Sí? Entonces, ¿qué más concreto de eso? Pero porque, o la otra es, mira, yo te prometí que iba a hacer un pastel, mira la foto, aquí estoy haciendo el pastel. Y ahí en la foto está la fecha y la hora en que estaba haciendo. ¿Y dónde está el pastel? Entonces, te quedas a medias, ¿no? Entonces hay tres niveles de evidencias, las verbales, que son las más flojas, las indirectas, que son más o menos, o sea, por lo menos me trajiste la foto, pero la concretísima, que es me trajiste el pastel, me trajiste el regalo, me trajiste las historias de usuario o me trajiste el producto funcional de software, ¿no? Entonces eso un poco para que a todos nos quede claro la importancia de lo que ustedes tienen que hacer en el proyecto, que es ir registrando todo, ir evidenciando todo e ir acumulando los artefactos entregables o productos intermedios que van sacando, porque eso es lo que a nosotros como los auditores, especialmente a David, que está cumpliendo esa función de auditor de calidad, le va a permitir efectivamente poder decir sí, sí cumplió. Entonces, eso parte uno. Parte dos, lo que decía Miguel ahora y lo que decía el profesor de ustedes, no sé si en auditoría o en cuál materia, pero que es totalmente cierto, aún aun cuando cumple todo a la perfección con las evidencias, no garantiza que el pastel esté rico, ¿sí? Entonces yo te puedo decir, mira, aquí está mi manual de hacer pasteles, aquí está todos los pasos, aquí están las evidencias de que seguí mis pasos, ¿sí? Y aquí está el pastel.
Y aquí están las fotos de cuando estaba haciendo el pastel. Sí, entonces te puedo traer completico todo y tú como auditor me tienes que poner el sello 9001 porque pues hice todo lo que me pide la norma, ¿no? Estoy conforme con la norma. Sin embargo, nada garantiza que el pastel sea sabroso, ¿sí? O que luzca bien. Puede ser un pastel feísimo en vista, a la vista y feísimo en sabor, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas sin resolver, de hecho, en la ingeniería de software. No se ha podido demostrar la hipótesis de que un proceso de calidad te lleve necesariamente a un producto de calidad. ¿Sí? Lamentablemente podría darse el caso de que el proceso es de calidad, pero el producto no. ¿Sí? Entonces, eso significa que la norma de procesos no basta. ¿Sí? Tienes que complementar la norma ISO 9001 o cualquier norma similar que tú estés utilizando para la parte de procesos con otras normas que te permitan enfocarte en el producto como tal y su calidad. En nuestro caso, la 25,000. Entonces, una combinación, un combo ganador podría ser que tu empresa de desarrollo de software utilice para manejar la calidad de sus procesos la 9001 con la 9000-3, la 90003, o más la ISO 25000 para la garantía de la calidad del producto como tal. De hecho, para el proyecto de ustedes, nosotros les vamos a medir las dos cosas. Vamos, por un lado, a medir qué tan bien cumplieron los procesos, cuál fue la calidad de los procesos de desarrollo y después, al final del segundo bimestre, vamos a medir la calidad del producto. Y luego vamos a ver en qué casos un proceso de calidad también estuvo acompañado de un producto de calidad y si hubo un caso en el cual un proceso de calidad estuvo acompañado lamentablemente de un producto de baja calidad. Lo que sí se ha visto estadísticamente hablando es que por lo general cuando el proceso es de calidad, el producto también tiene mayores probabilidades de ser de calidad. Y lo contrario también es cierto, cuando el proceso es de mala calidad, también las probabilidades son altas de que el producto sea de mala calidad. Son muy bajas las probabilidades de que con un proceso de mala calidad obtengas un producto de buena calidad. Entonces, esto es una cuestión de probabilidades, no es una cuestión de certezas. Entonces, hacer un proceso de calidad con sello ISO 9000 o cualquier otro modelo por detrás de calidad no te garantiza a ciencia cierta un producto de calidad, pero sí te aumenta tus probabilidades de que el producto sea de calidad. Lo contrario, hacer de mala manera, de mala calidad el proceso, aumenta tus probabilidades de que el producto final también sea de mala calidad. No sé si eso hace sentido para ti, Miguel. Sí, profe, gracias. Chévere. Entonces, la conclusión es no basta con una sola norma. ¿Sí? Y fíjense que aquí ni siquiera hemos hablado de tecnologías, ni siquiera hemos hablado del alcance del producto. Bien podríamos estar hablando de un producto de software educativo, como de un producto de software médico, militar o financiero, y no hemos hablado de la tecnología, no hemos dicho si este producto es móvil, es web, o si está hecho en Java o está hecho en Python, ¿sí? Entonces, fíjate que estos temas de calidad son agnósticos incluso al dominio del producto de software del que estemos hablando y también son agnósticos a las tecnologías que vas a aplicar. De hecho, las tecnologías deben supeditarse al tema de calidad. Entonces yo ya defino, mira, este es el producto, estas son las 3 historias de usuario, esto es el tiempo con el que cuento. Entonces, busquemos cuál es la tecnología que más me conviene para hacer las cosas bien en este caso. Y por eso la necesidad de que ustedes, nosotros como ingenieros de software, conozcamos más de un lenguaje de programación, conozcamos más de un ambiente integrado de desarrollo. De tal manera que tú vas a tu cajita de herramientas, a tu toolbox y dices, ok, para las condiciones que tengo ahorita y para la funcionalidad que tengo que crear y la no funcionalidad que necesito, que es cierto nivel de seguridad, cierto nivel de usabilidad, etcétera, me conviene usar, no sé, me conviene usar Python, ¿sí? Y voy a usar este ambiente de desarrollo y voy a usar este tipo de librerías, por decirte algo. ¿Sí? Entonces, el escogitamiento de las herramientas de implementación en un mundo ideal debería ser en función de tus necesidades de calidad en el producto.
¿sí? Y también el proceso que utilizas como tal debería estar supeditado a las necesidades de calidad del producto. En otras palabras, si yo tengo que escoger qué es más importante, la calidad del proceso o la calidad del producto, la respuesta es la calidad del producto. Entonces, yo priorizo la calidad del producto y alineo todo lo demás. Alineo el proceso, alineo las tecnologías de implementación, alineo los lenguajes de programación, incluso el hardware sobre este producto va a correr. Sí, porque yo ya para lograr este producto de calidad necesito que el servidor sea un servidor con estas prestaciones en este ambiente de nube, por decir algo. ¿Sí? Y no al revés. Entonces, cuando un cliente te dice, mire, bueno, ahora ya estamos por suerte en la nube, es más fácil, pero en los tiempos antiguos, cuando tú ibas, el cliente ya tenía su sistemita previo, ¿no? El que está votando porque ya no le sirve. Te decía, vea, el sistema previo corre en esta máquina, ¿no? Un servidor ahí viejito, Unix o lo que sea, con una memoria bajita, un disco duro que ya no arranca, etcétera, etcétera. Y te decía, ve, yo ya voy a gastar en el software, por lo tanto, yo no voy a gastar en hardware. Así es que en este equipo quiero que funcione. Entonces, eso es un limitante, un constraint. ¿Se acuerdan que hablábamos de los requerimientos tipo constraint? Bien importante para ti, porque ya por más que tú quieras hacer el mega producto de calidad, tú ya sabes que el producto que vas a entregar va a tener que funcionar en ese hardware, con ese poca memoria, con ese disco duro malo, con ese sistema operativo de hace 20 años. ¿Sí? Y entonces eso complica muchísimo, digamos, las posibilidades que tú tienes en cuanto al producto, ¿no? Incluso tendrás que tomar decisiones en cuanto a los lenguajes de desarrollo para que el ejecutable como tal sea factible que funcione decentemente en cuanto a, por ejemplo, a tiempo de respuesta en ese equipo servidor. Ahora que estamos en nube y que ya en la nube las cosas no son tan caras como antes, comprarse el servidor a veces costaba más que el propio software, ya tenemos un poquito más de holgura en los temas, en los temas del middleware y en los temas digamos, del hardware base, ¿no? Porque ya todo está virtualizado. Pero igual hay condicionamientos, ¿no? Te puede decir, ok, vea, yo máximo puedo pagar mensualmente tanto por el ambiente nube en el que usted me va a instalar la solución. Y entonces ya, pues te toca ir a ver con esa plata qué se puede tener. Entonces, son muchos condicionantes, ¿no? Para lograr satisfacción del cliente. Porque ahí me estoy yendo incluso más allá de lo que decía Miguel, no solamente a la calidad del producto que no está 100% asegurada con la calidad del proceso, como acabamos de decir, que es verdad, sino que además, aunque yo tenga un producto ya de calidad, no está asegurada 100% la satisfacción del cliente. Entonces ya mi producto es súper bueno, ya es de calidad, lo puedo demostrar con las métricas y todo, así como Miguel decía, ya demuestra con las evidencias y todo que el proceso es de OK. Ahora yo te demuestro con las métricas y con el certificado de AENOR que el producto también es 100% de calidad. Sin embargo, yo voy y me instalo en este ambiente crappy de servidor o de nube del cliente, muy limitado, y entonces el tiempo de respuesta es pésimo, las seguridades yo no las puedo garantizar porque les hackean a cada rato a los de la nube y eso ya no es mi culpa. Tiene un internet que no sirve para nada, entonces los usuarios finales se quejan que se desconectan, pero se desconectan no porque el software no esté disponible, sino porque su canal internet es una desgracia, pero todas esas cosas suman a la percepción de calidad del cliente. Entonces, lamentablemente, aunque tu proceso sea de calidad y con suerte conseguiste que el producto sea de calidad, para que conseguir que la percepción de calidad del cliente sea también alta, entran en juego otras cosas adicionales que ya tienen que ver con el ambiente de operación y tienen que ver también con temas sociales y culturales que también hemos hablado que afectan en este asunto de percepción de calidad. Entonces, la calidad es de software, el éxito en la calidad de software es una cosa bien compleja, pero se puede ir atacando batalla por distintos elementos, buscando aquellos que son costo-beneficio más convenientes para el proyecto que tengas a mano ahorita. Y de esa manera, pues poco a poco irte armando digamos, una estrategia para tener digamos, este prestigio de ser una empresa, un equipo o un ingeniero que desarrolla software con calidad. Y cuando dices desarrollar software con calidad, estamos hablando del proceso,
que sea con calidad, del producto, que el producto tenga calidad y de la satisfacción no solamente del cliente, sino también de tus empleados. Porque nuevamente de nada sirve que el cliente también te dé la estrellita, ¿no? Y te diga, sí, y sí estoy satisfecho, súper bien lo que hiciste y estoy contento, si todos tus empleados te odian, ¿no? O están enfermos, estresados porque le sacas el aire, ¿no? Entonces, hasta ese nivel tenemos que llegar, hasta la satisfacción percibida por todos los humanos alrededor, no solamente del producto de software, sino también del desarrollo de cierto equipo como tal. No sé, Miguel, si es un poco, responde a tu pregunta. Sí, profe, bastante. Muchas gracias. Chévere, qué bueno. Y como queda grabado, pues si algo lo dije muy rápido o necesitan volverlo a oír, vuelvan a escuchar, porque estas cosas un poco uno las va entendiendo con los años también. Porque a veces oírlo de teoría o de alguien más, dices, puede ser, puede que no le cacho muy bien a qué se refiere, pero después, cuando los vives en carne propia, ya te queda mucho más claro. Entonces, un poco digamos, la idea de nosotros, los que hemos recorrido el camino de la industria de software en Ecuador antes que ustedes, es ayudarles a evitarse unas cuantas tropezadas, ¿no? Decirte, oye, por acá mejor no, por acá mejor sí. Por experiencia te digo que así funcionan las cosas en nuestro medio, ¿no? Porque también una cosa es lo que dice la norma pensada desde mis compañeros de Malasia o de Estados Unidos o de Canadá, y otra cosa es lo que es aplicar esa misma norma aquí en Quito, ¿no? Con los clientes de Ecuador y con las condiciones que nosotros tenemos acá. Y ahora otra cosa va a ser pospandemia, y eso sí, ahí yo me sumo a ustedes, estamos todos en el mismo nivel de inexperiencia, ¿no? Entonces nos va a tocar ir aprendiendo juntos cómo movernos dentro de la industria de software en economía pospandemia en nuestra región. Sí, o probablemente globalizarnos, no lo sé. Entonces ahí sí todos juntos pues iremos resolviendo las incógnitas e iremos construyendo know-how para futuras generaciones y les podremos contar cuando empezamos la época post-pandemia, pues pataleamos, pero encontramos caminos y estos son los caminos que les aconsejamos seguir. Ese es también el espíritu del principio de colegas de la ética, ¿no? Irnos contando las cosas para ir pudiendo ayudarnos y juntos ir sacando la industria. Y de paso, pues teniendo carreras profesionales exitosas, incluso desde la perspectiva financiera, ¿no? Porque es importante lograr no solamente independencia financiera, sino también holgura financiera. Todos nos merecemos tener una economía sana, ¿no? Para nosotros y para nuestras familias. Así es que bueno, con ese llamado a la conciencia voy a regresar a las diapositivas para avanzar un poquito más. Vamos a ver un par de normas más que nos corresponde ver en esta semana. La siguiente que vamos a ver es la 12.207 y la 29.110. De estas dos normas vamos a hablar hasta en el poco tiempo que nos queda, ¿no? La 12.207 es una norma de la ISO que habla del ciclo de vida de un producto de software. Ojo, no estamos diciendo el ciclo de vida de desarrollo, ¿no? El ciclo de vida de desarrollo es parte del ciclo de vida del producto, porque parte de su vida permanece en desarrollo, pero otra parte de su vida va a permanecer en producción. Entonces, el ciclo de vida del producto de software es desde que se lo concibe hasta que se lo retira. Así como el ciclo de vida biológico de un ser vivo es nacer, crecer, opcionalmente reproducirse y morir, ¿no es cierto? Entonces, el ciclo de un ser vivo va desde que nace hasta que muere, ¿sí? Y el ciclo de vida de un producto de software es igual, desde que se concibe hasta que se retira, ¿sí? Entonces, en ese ciclo de vida o dentro o como parte de ese ciclo de vida, unos añitos o meses pasa siendo desarrollado, ¿sí? Pero después va a pasar siendo utilizado. Como dos fases importantes dentro de ese ciclo, ¿sí? Entonces, el 12.207 trata de describir las fases dentro del ciclo de vida completo de un producto de software. Es un estándar súper famoso y súper antiguo, data de la década de los 70 del siglo pasado, sin embargo, obviamente ha sido actualizado.
Me parece que la última versión es del año 2018. Y esa es la que yo les voy a subir en el aula virtual para que ustedes tengan el texto completo de la norma. Pero en la pantalla tenemos ahorita el esquema principal de la norma que muestra digamos, las partes del ciclo de vida del producto de software agrupado en 4 grandes categorías. ¿Sí? Una categoría, la que está aquí en la esquina superior izquierda, se llama la categoría de los procesos del ciclo de vida para acuerdos. Y en esta categoría solo hay 2 cosas, lo que son el proceso de adquisición y el proceso de compra. Entonces, lo que se dice es, tú puedes estar como software, poniéndote en los zapatos del software, ¿no? Tú puedes estar en una de 2 posiciones, o siendo comprado o siendo vendido. Entonces, si estoy siendo comprado, tiene que haber un proceso de compra, el acquisition process, y si estoy siendo vendido, tiene que haber un proceso de venta. Entonces, si tú eres la empresa que ha desarrollado el software y lo quieres vender, aplicas el supply process de la 12207. Por el contrario, si tú eres una clínica médica que necesita un software para historias clínicas de tus pacientes y no lo vas a desarrollar, si no lo vas a comprar, entonces aplicas el acquisition process. Entonces, estos son los 2 procesos para acuerdos entre proveedores de software y compradores de software. Obviamente, estos 2 procesos son complementarios, ¿no? Entonces, por un lado están las cosas que hace el que provee en su proceso y por otro lado las cosas que hace el que compra en su proceso, y hay cosas comunes como el tema de firmar un contrato. Entonces, el contrato, ambos lo elaboran, ambos lo revisan y ambos lo firman. Ahí es donde se empatan el proceso de compra con el proceso de venta. Segundo grupo, el segundo grupo que establece la 12207 son procesos que tienen que ver con los temas organizacionales y del proyecto como tal. ¿Sí? Entonces, ahí sí tenemos, como ustedes ven, varios subprocesos dentro de este grupo de procesos de proyecto y de organización. Entonces, el primero es tener un proceso para gestionar el ciclo de vida como tal. Entonces, tiene que estar establecido, documentado y demás cómo se gestiona el ciclo de vida del software dentro de esa organización. Un proceso para gestionar la infraestructura. Si te pones a pensar, si tú eres una empresa que desarrolla software, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, necesitas una infraestructura que te permita que tus desarrolladores, cada uno desde su casa, se conecten al repositorio de código, ¿no es cierto? Para poder hacer check-in de código en las noches, check-out de código en las mañanas, que se conecten, por ejemplo, el área de soporte. Nosotros tenemos 2 personas en el área de soporte que deben poder conectarse por un lado con canales de comunicación al cliente, ¿no? Que puede ser por teléfono, que puede ser por una sesión de teleconferencia, y por otro lado que pueda conectarse con el ambiente de soporte para que ellos puedan dar respuesta a las solicitudes que tiene el cliente. Entonces, todo eso necesita una infraestructura y esa infraestructura tiene que ser gestionada. Entonces, por ejemplo, mi esposo, entre una de las funciones que él tiene en la empresa es justamente ser el principal responsable de la gestión de la infraestructura, de que a todos le funcione todo, ¿no? Y no falta semana en que a alguien se le daña la laptop, a alguien se le cae el internet, alguien pierde permisos para entrar al servidor en la nube. O sea, siempre hay algún problema de infraestructura, ¿no? Debes darle permiso a un cliente para que entre al área de pruebas, por ejemplo, quitarle el permiso a un empleado, a un usuario que le despidió el cliente y entonces, por lo tanto, ese usuario ya tiene que salir. Entonces, todos esos son temas de gestión de infraestructura. Entonces, ese proceso habla de esa partecita de acá. ¿A quién le estamos chantando esta responsabilidad ahorita en el proyecto? Al PO, ¿no? Le hemos dicho, a ver, PO, vos créate nomás el espacio en Mural, créate el espacio en Jira, tú crea miembros de equipo dentro de Jira, tú dale acceso tanto a la profe como a los compañeros en el Mural. Entonces, todo eso es gestión de infraestructura y tiene su complejidad, tiene su costo, ¿no? Y necesitas un personal especializado para poder hacer eso, gente que sepa cómo gestionar infraestructura.
tanto de hardware como de software, como de comunicaciones y como de seguridades, porque no sería nada agradable que alguien que te vea como competencia se entre a tu servidor y se lleve tu código, por ejemplo, o peor aún lo borre o lo cambie o algo así, o le inserte un código malicioso para dejar una puerta de vulnerabilidad dentro de tu producto. Entonces, todo eso es temas de gestión de infraestructura. Gestión del portafolio de proyectos. Una empresa para vivir no puede vivir de proyecto en proyecto, tienes que tener varios proyectos a la vez, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestros mejores tiempos hemos podido manejar hasta 3, 4 proyectos a la vez en distintas etapas, ¿no? Uno ya entregándose, otro empezando, otro en desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú tienes más de un proyecto, el conjunto de proyectos se constituye en un portafolio y ese portafolio tiene que ser gestionado en su totalidad. Entonces tú te sientas, el que es el gestor de portafolio se siente y dice, ahorita tenemos 4 proyectos y mi personal tal está colaborando en tal fase del proyecto A, en tal fase del proyecto B, en tal fase del proyecto C al momento, pero la planificación es que luego pase de este proyecto al otro proyecto. Entonces tú tienes que mover recursos y esos recursos incluyen los desarrolladores, incluyen los equipos y las platas, ¿no? Entonces una pregunta importante ¿es válido tomar la plata de un proyecto de tu portafolio para subvencionar otro proyecto de tu portafolio? Entonces ahí hay políticas, uno podría ser sí, siempre y cuando ambos proyectos sean del mismo cliente. Otra podría ser no, cada proyecto tiene que ser autofinanciado. Y si el cliente del proyecto A no ha hecho un pago, separe ese proyecto hasta que haga el pago. Aunque el cliente del proyecto B me haya pagado un montón de plata y por lo tanto yo como empresa sí tengo liquidez, pero mi política de gestión de portafolios es que yo no cruzo platas entre proyectos. ¿Sí? Entonces esas son decisiones complejas también y que requieren también su magia y que ya van más allá de la ingeniería, ¿no? Ahí a lo mejor necesitas a alguien que sea especialista en finanzas para poder manejar adecuadamente la parte platas de la gestión de portafolio. Luego, gestión de recursos humanos, cuando necesitas contratar personal, proceso de contratación, cuando necesitas despedir personal, puedes pasar por ese trago amargo tú y la persona despedida. Cuando alguien se enferma, cuando necesitas capacitar a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con personal. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos enfrentándonos a la situación de buscar la manera de que nuestros empleados se vacunen. Y entonces, como somos miembros de la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio acaba de abrir justo ayer la posibilidad de que te inscribas con tu nómina para juntar mil personas y poder hacer un nodo de vacunación, porque el gobierno va a vacunar el sector privado siempre y cuando presentes mínimo 1000 vacunados, que pueden ser entre empleados, familiares de empleados y clientes también. Entonces nosotros, como somos tan chiquitos, nunca podríamos solos reunir 1000. Entonces la Cámara de Comercio nos está organizando para poder juntarnos entre empresas pequeñas, porque somos pymes, y entre todos juntar 1000 gentes. Y una vez que juntemos 1000 gentes, poder pedirle al gobierno esas 1000 dosis y poder vacunar. Entonces esos son temas de gestión de recursos humanos. Y fíjate que ya no tiene nada que ver con software ni desarrollo, pero estás hablando de tu gente y su salud. Y cuando eres empleador, eres responsable en parte de esos procesos, ¿no? También es responsable obviamente la propia persona y su familia, pero tú como empleador también tienes una responsabilidad. Tema de seguro social, pagar los beneficios de ley, pagar todo lo que es las prestaciones del IES para que el empleado pueda sacar sus préstamos o atenderse seguro, tener el seguro médico, tener un seguro médico privado que también nosotros tenemos aparte del IES para los empleados, de tal manera que como es corporativo sale más conveniente, nosotros pagamos un pedazo, el empleado paga otro, todo eso es recursos humanos. Nuestra área favorita, gestión de calidad. Entonces yo necesito a alguien de nivel superior, como decía la ISO, que esté detrás del modelo de calidad de la organización. Ahí es donde se deciden las políticas de calidad, donde se pide el presupuesto para calidad anual o semestral. Entonces, si yo quiero que mi gente se certifique en CMMI, entonces tengo que tener la plata para que tomen el curso y tengo que hablar con la gente de recursos humanos para que les dé los permisos en los horarios de clases y de estudios y demás. Entonces, gestión de calidad y gestión de conocimiento organizacional.
Entonces, todo lo que como empresa vamos aprendiendo está en la cabeza de la gente que está en la empresa. Pero las personas somos pasajeras, ¿no? Entonces, cualquier momento mi empleado esté ya en el lenguaje de programación X, se me puede ir. Entonces, yo necesito que todo el know-how que él tiene del código en ese lenguaje de nuestros productos se quede en la organización. Por supuesto, también se va a ir en su cabeza, ¿no? Pero que también se quede con nosotros. Entonces, eso es gestión de conocimiento y hay procesos que te permiten sacar las cosas de la cabeza de la gente hacia los repositorios de conocimiento institucional. Entonces, eso hay que hacer también, porque si no, cada vez que se va alguien, con él se va todo ese conocimiento que él tenía sobre nuestra empresa. Y como la empresa tiene que seguir existiendo para el resto de empleados que se quedan y para seguir sirviendo a los clientes, pues necesitamos que el conocimiento se vaya quedando, aunque las personas sigan su camino y busquen otros espacios de trabajo. Entonces, bueno, nos vamos a quedar ahí, solamente contarles para no dejar la historia a medias, rápidamente de estos dos y los retomamos la próxima clase. Este es el conjunto de procesos de gestión técnica. Entonces, son cosas técnicas, pero siguen siendo más del lado de gestión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la planificación del proyecto de desarrollo. Ustedes ahorita van a planificar un sprint. Eso ya tiene componentes técnicos, porque para planificarlo vas a crear historias de usuario y vas a estimar esas historias. Pero la estimación de las historias de usuario no es es un proceso técnico, pero desde el lado de la gestión. La planificación es un proceso técnico desde el lado de la gestión. Y en este lado, la más gorda, la más larga, están los procesos técnicos de ingeniería de software como tal. Entonces, aquí sí ya vas a encontrar cosas como la definición de la arquitectura del sistema, cosas como el proceso de integración de los componentes de software, cosas como el proceso de mantenimiento de software, ¿no? Que ya son actividades propiamente ingenieriles. Entonces, como tú ves, para tener calidad en una organización que hace software, no basta con tener o ser un buen técnico de ingeniería de software. Eso te cubre todo esto de acá. ¿Sí? Si aparte de eso tú te has tenido, digamos, la conciencia de prepararte bien en tus clases de las clases de gestión de administración, tendrás también este componente de acá. ¿Sí? Pero ya para ser gerente, ya para poder llevar adelante tu propio emprendimiento, necesariamente tienes que verte con temas de gestión de recursos humanos, de gestión de infraestructura, etcétera, que son temas a nivel de organización. Y si vendes software, pues tendrás que verte con este proceso de acá. Y si tu empresa no desarrolla software, sino compra software, tendrás que verte con este proceso de acá. Entonces, de eso se trata la 12.207 y para ya cerrar, el problema de la 12.207 es que, como ustedes ven, es súper extensa, porque para cada uno de estos procesos se establece entradas, tareas, salidas y condiciones. Entonces, es una norma extensa, costosa de implementar. Por esa razón es que nosotros, en el grupo que yo trabajo, el 27, propusimos, bueno, el grupo ya existe como 20 años, yo apenas estoy poco tiempo ahí, pero cuando el grupo empezó, propuso un nuevo conjunto de normas, la 29.110, que hace lo mismo que la 27.000. Si ustedes se fijan en el nombre, igual habla de ciclo de vida de software, ¿no? Pero con la diferencia de que este ciclo de vida está diseñado, está concebido para que funcione o pueda funcionar en lo que en esta norma se llama las BSS, siglas de Very Small Entities o entidades muy pequeñas, o como los conocemos más comúnmente, pymes, ¿no? Empresas pequeñas, micros, medianas, empresas con menos de 12 personas en todo su equipo de desarrollo, que no tienen los recursos como para tener una estructura organizacional muy grande, muchos gerentes, muchos especialistas en cada cosa, pero que sin embargo, a pesar de ser pequeñas, a pesar de ser poquita gente, necesitan aplicar o deben aplicar ingeniería de software. Entonces, esa es la idea del estándar 29.110. Entonces, bueno, la próxima semana vamos a continuar hablando terminar de hablar del 12.207 y vamos a hablar un poquito más del 29.110, que es, por cierto, el que vamos a aplicar en el proyecto.
Entonces, las actividades que David les está gestionando a ustedes en el Jira y los entregables están todos alineados o conformes a lo que pide la 29110. Entonces, bueno, ya no avanzamos a ver hoy el resumen, pero es muy sencillo. Básicamente son dos procesos. Un proceso de, bueno, no está aquí en estas diapos, es un proceso de gestión y es un proceso de implementación. Son los dos procesos, a diferencia de la 12.207 que vimos que era un montoncísimo de procesos agrupados en 4 grandes categorías. Entonces es como la versión ágil del ciclo de vida pensada para alguien como nosotros, empresas pequeñas o incluso individuos que queremos hacer ingeniería de software para hacer un proceso de la mejor calidad posible, de tal manera de aumentar nuestras probabilidades de hacer un producto de la mejor calidad posible, de tal manera de aumentar las probabilidades de lograr la satisfacción de clientes y desarrolladores de la mayor cantidad, la mayor satisfacción posible. Ese sería un poco el resumen de la, digamos, de la manera como estamos enfocando aquí la implementación de calidad, dado nuestras circunstancias y limitaciones de Latinoamérica y de nuestro país y en general cómo son las empresas de software en Ecuador. La mayoría, ¿no? Porque también hay empresas grandes como TCS, Tata Consulting Services o departamentos de sistemas grandes como el de Movistar o el Supermaxi que pasan de las 100 personas en el departamento, pero esas son las excepciones. La mayoría de nosotros vamos a trabajar en empresas pequeñas de desarrollo o en áreas de sistemas pequeñas dentro de empresas, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto si es que vas a trabajar en Ecuador. Y si vas a trabajar remotamente para organizaciones en otros países, aplica igual. Ahí tal vez ya no aplicarán la 29.110, aplicarán la 12.207. ¿Sí? Porque ya con una estructura grande a nivel mundial, pues tienen los recursos para aplicar normas más extensas, digámoslo así. Bueno, muchísimas gracias por su atención. La próxima semana nos vemos entonces para continuar hablando de este capítulo y el jueves y el viernes para hacer laboratorio. Y cualquier duda desde el chat o con David directamente para el avance del proyecto. Edison, ¿querías decir algo? Los demás quieren, sí, profe, pueden ir con saliendo. Alejandro queríamos quedarnos después de clase para realizarle unas pequeñas consultas. Claro, con gusto. Y los demás pueden ir saliendo. Buen provecho, que tengan un buen fin de semana y nos quedamos con Edison y Alejandro. Gracias, profe. Y los que deseen, hasta luego, que estén muy bien, buen Gracias, provecho. profesor. Chao, chao. ¿Cómo está, profe? Era justamente para hablar